Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y por supuesto extendemos este saludo a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. El día de hoy vamos a estar, como ha sido la tónica todo este año, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 7, específicamente la segunda parte. Romanos capítulo 7. ¿Cuánto dije? ¿Y cuánto? ¿Y qué dije yo? Ya. 12:7, perdón. Sí. 12:7. Perfecto. Bien, dice así la palabra del Señor. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Padre, esta mañana venimos delante de ti, abriendo tu palabra, escudriñando específicamente en esta sección donde tú estás tratando aspectos relacionados con los dones espirituales, Señor. Te pedimos seamos enseñados por ella, seamos también animados, si es que tenemos este don, Señor, a ejercerlo, bajo los principios que tú has establecido, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 12, que comenzamos hace un par de semanas atrás, básicamente nos entregaba ya aspectos prácticos de lo que es esta carta, entendiendo que los primeros 11 capítulos es una porción extensa, densa también, referente a lo que es la doctrina bíblica. Sin embargo, nosotros ya a partir del capítulo 12 comenzamos a ver cómo esto se va desplegando de alguna forma en nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Y comienza el versículo 1 diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que dice entonces es que nosotros debemos ofrecernos, en términos, digamos, de resumen, ofrecer nuestra vida al servicio de Dios. Y apela a lo que dice las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? Los 11 capítulos anteriores, el apóstol nos ha enseñado, por medio del Espíritu Santo, por cierto, todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Algo que es completamente gigante, que no lo podemos de alguna forma procesar. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, Él nos ha adoptado. Entonces, Él nos protege, dice, nada podrá separarnos del amor de Dios. Él dice que cada cosa que ocurre en nuestra vida, por difícil que resulte a veces, es parte de un propósito más grande que Él tiene con nosotros. Entonces, todo eso envuelve lo que Pablo llama acá las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, en función de eso, la respuesta natural de nuestra gratitud debiera ser ofrecernos al servicio de Dios, a hacer lo que Dios requiera que se haga. Y para eso está el cuerpo de la iglesia. Sigue diciendo, ¿no es cierto?, que no debemos amoldarnos a este mundo, sino por el contrario, establecer un patrón de vida que nos identifique como hijos de Dios. Después habla de que por la gracia de Dios cada uno de nosotros debe tener un concepto adecuado de sí mismo. Cada uno de nosotros debe pensar conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado a todos, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo eso es parte del engramado, por así decir, sobre el cual Pablo está enseñando los dones, ¿no es cierto? Y habla de que el cuerpo, haciendo una analogía preciosa con el cuerpo humano, habla de la importancia de cada uno de los miembros del cuerpo y que todos funcionan en base a un bien común, En ese tenor, hablamos acerca del don de profecía, de proclamación. La semana pasada hablamos del don de servicio, que es fundamental, el don de servicio, para poder realizar vida de iglesia, porque todos los dones tienen un propósito de bendecir a la comunidad, al cuerpo de Cristo, a nosotros. Nunca los dones son dados o fueron dados, ni se deben ocupar como una forma de autogratificación o una forma de autoexaltación. No, están dados por Dios para el servicio en la obra de Dios, para servir a los demás, el cuerpo, siempre en plural. Y agrega en el versículo 7, o el que enseña en la enseñanza. Y hoy día vamos a hablar
acerca del don de la enseñanza. Y vamos a hacer, por supuesto, una panorámica. No vamos a poder entrar en mucha profundidad, pero sí, cuando lo veamos los días miércoles, cuando veamos la parte de los dones espirituales, lo vamos a tratar en mayor profundidad. Pero básicamente, el don de enseñanza se define o se describe de la siguiente manera. Es la capacidad dada por Dios a sus hijos. Primera cosa, es el don de enseñanza. Eso significa que es algo, como todos los dones, dado por Dios. Lo que significa que a lo mejor usted es un profesor, un académico, universitario o no, y maneja una materia. Eso no significa que automáticamente va a enseñar la Biblia, ¿ya? El don está por sobre nuestras habilidades o capacidades naturales que también nos ha dado Dios. Pero no necesariamente hay una concordancia automática entre lo que es un talento o una capacidad con el don. Por supuesto que puede que se dé también, pero no es, como digo, algo automático. Entonces, es la capacidad dada por Dios a sus hijos para estudiar, comprender y comunicar efectivamente las doctrinas y las verdades bíblicas. El maestro esclarece la verdad y la transmite en forma entendible, facilitando así su aplicación. Es una definición, en definitiva, práctica para nosotros, y de entender que aquel que tiene el don de maestro tiene la capacidad de enseñar y que los demás le entiendan. Porque a lo mejor tú puedes saber mucho, pero tu proceso de transmisión a los demás resulta no necesariamente entendible. Por eso habla de esclarecer. El maestro tiene la capacidad de tomar una escritura y esclarecerla, de forma que quienes la están recibiendo puedan, realmente ahora entiendo, ¿no es cierto? Ese es el proceso más o menos maestro. Si tú le enseñas a los demás y los demás no te entienden o sale más confundido, lo más probable, sin ser profeta, es que no tengas el don de enseñanza. ¿Ya? Entonces, también tenemos que ser, ¿cómo decirlo?, honestos con nosotros mismos y no enojarnos porque yo quería enseñar. No, porque todo es como cuando el que dice que tiene el don de liderazgo y nadie lo sigue. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que, digamos, concretar en función a una realidad. ¿Ya? Ahora bien, en la Biblia, por supuesto que la enseñanza es primordial. De hecho, aparece cerca de 400 veces en toda la Biblia la palabra enseñanza o enseñar o algo relacionado con el proceso de enseñar. Lo que implica que es sumamente importante. Y es sumamente importante porque la enseñanza, la sana enseñanza, determina la salud espiritual de una iglesia. Una iglesia es sana o no en función de la enseñanza. Hay otros elementos, por supuesto, pero parte de ahí. Suena como el expediente X. ¿Quién tiene eso? Ya. Va a haber que agregar, apagar el celular ahí arriba o ponerlo en silencio. Pero igual va a estar prendido si esa cuestión ya la hicimos. Entonces, la enseñanza, ¿no es cierto?, implica el hecho de que es fundamental lo que se enseña, porque alguien puede tener incluso la capacidad o el don de enseñar y enseñar herejía, lo cual no sería un don porque probablemente es un falso maestro. Pero la clave, la salud de una iglesia está en función de la enseñanza, que tiene que ser una enseñanza basada en la Biblia. Muchos dicen una enseñanza cristocéntrica y tienen razón, pero más certero aún sería bibliocéntrica, porque ahí está la revelación de nuestro Dios, ¿ya? Porque podemos hacer o decir en nombre de Cristo cosas que no están en su palabra o que son reñidas con su palabra. Entonces Jesús, por supuesto, es el maestro por excelencia. El maestro por excelencia. Los evangelios nos entregan más o menos 60 veces que aparece la palabra enseñanza, lo cual implica que la gran mayoría de eso relacionado directamente con Jesús. Jesús dice, ¿no es cierto? Bueno, Jesús hizo milagros, Jesús hizo muchas cosas, pero lo que en su camino a la cruz, lo que resalta, pero inmensamente, es
la enseñanza. Uno de los pasajes en el Evangelio de Mateo dice que él recorría toda la ribera del lago de Galilea enseñando en la sinagoga de ellos. Entonces la enseñanza es fundamental y por ende el don de enseñanza es también fundamental dentro de la iglesia. Ahora, para nosotros poder tener un cierto esquema referente a lo que es el don de enseñanza y cómo opera en un maestro llamado por Dios, vamos a recurrir a un ejemplo de un hombre de Dios del Antiguo Testamento, que es un clásico, ¿no es cierto?, que es Esdras, el sacerdote, el escriba Esdras. Y vamos a ir a Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras es un profeta, es un sacerdote también, que nació en Babilonia. Él nació durante el cautiverio. Él regresó con el segundo grupo de judíos que regresó a Israel. El primero de ellos fue Zorobabel, regresa con un grupo, y más o menos 50 años después regresa Esdras con otro grupo. Y finalmente regresa un tercer grupo con Nehemías, unos años después de Esdras. Por eso Esdras y Nehemías son prácticamente contemporáneos, ¿ya? Pero Esdras capítulo 7, versículo 10, ¿ya? Pero la reconstrucción de Jerusalén partió por la infraestructura. Construyeron o reconstruyeron el templo, una cosa mucho menor. Posteriormente, cuando llega Nehemías, reconstruyeron los muros. Pero lo que realmente estaba en el suelo era la vida espiritual del pueblo. El pueblo, los judíos, ¿no es cierto?, mantenían las costumbres paganas en todo el sentido de la palabra y necesitaba entonces la reconstrucción espiritual. Y para eso Dios levanta a este hombre, a este hermano nuestro, Esdras, y va a decir: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es una dinámica que debiéramos ver en todo maestro bíblico, sea que enseñes niños, adultos, mujeres, varones, un discipulado. Esta es la forma, esta es diríamos nosotros, la estructura que debiéramos encontrar en un maestro, ¿no es cierto?, en un maestro. Entendiendo que es un don, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que las personas te entienden, los hermanos entienden y son bendecidos por eso. ¿Qué es lo primero que dice? Porque Esdras había preparado su corazón. El primer aspecto es la preparación. Recuerde que la palabra corazón en la cultura hebrea es el todo, es la mente, son los pensamientos, son las emociones, es todo. Entonces, lo que está diciendo en buena forma aquí es: Esdras se preparó por completo. No solamente preparó su emoción, no solamente preparó su mente de forma intelectual, sino que preparó su espíritu, preparó todo. O sea, se abocó a esto, ¿ya? Lo que implica el hecho de que efectivamente cuando nosotros nos involucramos en la enseñanza, tiene que haber a lo menos dos cosas en las que estemos claros, que es lo primero: amar la verdad de Dios, amar su palabra. Jesús dijo: el que me ama obedecerá mis mandamientos, ¿no es cierto? Entonces, no puedo separar el amor a Dios del amor a su palabra, a la Biblia. Si no hay ese amor, obviamente ya no puedo seguir adelante. Tengo que amar la ley de Dios. Amar la ley de Dios. Y dice Salmo 119, 97. Salmo 119. Las hermanas terminaron el estudio del Salmo 119. Son expertas, son salmólogas.
del Salmo 119. Salmo 119, 97 y 98. Un maestro bíblico que se prepara, que se dispone en su totalidad a la enseñanza, parte por prepararse, oración porque el Señor trabaje en él, porque el primer filtro de lo que voy a enseñar es uno mismo, lo primero, porque esto no es una exposición, ¿no es cierto? Este es un compartir la palabra de Dios. De forma expositiva, sí, pero compartimos algo que nosotros también vivimos. Entonces dice, el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. Fíjese la expresión, oh cuánto amo yo tu ley. Y dice, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué significa esto? Significa que no puedo decir yo, oh cuánto amo tu ley, si la abro el día domingo solamente. ¿Se entiende? O sea, todo el día es ella mi meditación. No se trata de que leamos todo el día la Biblia, pero que todos los días tengamos un tiempo con la palabra de Dios. Y un tiempo ordenado, ya vamos a ver eso, porque no se aprende si un día lees una cosa, otro día lees otra. No. Toma un libro de principio a fin. Examínalo, escudriñalo. Pero parte de la base de que, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ya es mi meditación. ¿Qué logra eso? Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. No solamente un día a la semana, siempre están conmigo. Nosotros debemos meditar en lo que estamos permanentemente teniendo en nuestra mente, en nuestro estudio personal. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que hace el maestro bíblico es prepararse. Pero para prepararse tiene que amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Y además de eso, el que verdaderamente tiene el don de maestro, ama a quienes les enseña. Ama a quienes les enseña. Puede que no esté de acuerdo con todos o con todo lo que alguien pueda hacer, pero eso no significa que no le ame. El amor de Dios. Primera de Juan 4:21. Primera de Juan, saltamos no sé cuántos siglos. Eso es lo maravilloso de la Biblia. 4:21. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si yo digo amar a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo se expresa eso? A través del amor a mi hermano. ¿Cómo se expresa mi amor a Dios? A través de amar su palabra, de amar a mi hermano. Si tengo el don de enseñanza, lo primero que hago es preparo mi corazón, preparo todo mi ser, ¿no es cierto?, para disponerme. Eso implica el concepto que vimos al principio, el sacrificio vivo. Significa tomar tiempo de forma ordenada, tener una cierta programación que me permita tener una continuidad, porque estoy enseñando. Estoy alimentando al rebaño de Dios, sean niños, sean un discipulado, sean con varones, sea con mujeres, sea como un pastor, sea como sea, estoy enseñando. Nosotros no debemos tomar esto por favor a la ligera. Esto no se trata de calentar algo antes de empezar y dar algo por dar, no. No, tiene que haber una preparación, tiene que haber una inversión de tiempo. Una inversión de tiempo. Volvamos a Esdras. Esdras 7:10.
porque Esdras había preparado su corazón. El nombre Esdras significa ayuda de Dios. Había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir significa profundizar, significa escudriñar, significa no tomar algo solamente en su superficie, sino que profundizar. Profundizar. Y cuando quiero profundizar es cuando necesito mantener un orden, porque no puedo pescar un versículo cualquiera y profundizar en un versículo o en una porción, porque esa porción es parte de un todo, de un libro, de una carta, y tengo que conocer eso para poder profundizar. Entonces Esdras se preparó para inquirir la ley de Jehová. Un maestro, una maestra se prepara, profundiza sobre lo que va a enseñar. No se pregunta, hoy día, ¿qué vamos a ver? No, por eso es que en la iglesia existen programas. Decía recién, las hermanas estudiaron el Salmo 119. Los hermanos estamos estudiando Gálatas. ¿Qué es lo que debo profundizar durante la semana? Sobre eso. De eso se trata esto. Tenemos Romanos. Si tú llegas y durante la semana escuchas otras cosas, está bien, pero escuchemos y estudiemos sobre lo que estamos profundizando, porque esto es solamente un ápice de lo que Dios quiere enseñarnos por medio de profundizar. Profundizar. Tomas la carta de Romanos, tomas el capítulo de hoy, hiciste algunas anotaciones, pero tú vas a profundizar, vas a buscar más. Vas a volver quizás a Romanos 1, quizás a Romanos 8. Te vas a mover en Romanos. Te vas a mover en Romanos. Te vas a mover en Gálatas si eres varón. Te vas a mover en Primera de Juan si eres una hermana. Eso es, hermanos, esa es la razón por la cual existe un programa. Los niños tienen un programa. ¿Por qué? Porque tiene que haber un estudio, una profundidad. Lo que enseño hoy tiene que ver con lo que enseñé el domingo pasado y el pasado y el pasado. ¿Para qué? Para que podamos aprender. Eso es una sistematización y es sumamente necesaria. Sumamente necesaria. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y si subimos un poquito más arriba, en el versículo 6 de Esdras, dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Pero dice que era un escriba diligente. Ahora, el hecho de ser escriba no significa que automáticamente es diligente. Tú puedes ser maestro y no diligente. Tú puedes ser un pastor y no ser diligente. Diligente significa que tú tomas en serio esto, que profundizas, que creces. Esdras era un escriba, pero era un escriba diligente. Si tú eres un maestro de niños, un maestro de jóvenes, sé un maestro diligente. Eso implica inversión de tiempo durante la semana, para que lo que resulte el día de la enseñanza sea algo que provenga verdaderamente de un corazón preparado, de un corazón, de una ordenanza diligente, para que el resultado pueda ser verdaderamente bendición a quienes te escuchan, a quienes reciben esa enseñanza. Entonces Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. 1 Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13.
Entre tanto, esto es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, que era un pastor, pero era un maestro. Todo pastor debe ser un maestro. Ahora, no todo maestro es un pastor, pero todo pastor tiene que ser un maestro, pues tiene que enseñar, esa es su función principal. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, en el estudio, en la profundización. Sé diligente para que puedas exhortar y enseñar. Para que puedas exhortar y enseñar. Entonces, volvemos a Esdras. Ay, se me cayó el torpedo. ¿Saben lo que es un torpedo los juanos, no? No creo. Torpedo era una ayuda de memoria ilegal que usaba yo sobre todo en las clases de física, matemática, todo, me hacía los ejercicios. Porque nací negado para eso. Bien. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, tenemos claro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Vale decir, para estudiarla, para escudriñarla, para profundizarla, para digerirla. El maestro digiere la información de tal manera que le entrega un alimento capaz de influir en la vida de la iglesia en general, donde habemos hermanos inmaduros, maduros, antiguos, estudiosos, porros, todo. ¿No es cierto? Pero a todos le llega. Ahora, si después lo continúa, ya no es parte del maestro. Y dice después, inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O sea, no es un teórico. El maestro, quien tiene el don de maestro, se esfuerza por vivir lo que enseña. No es un profesor solamente, que cierra su libro y se va a su casa y vive como quiere. El maestro vive lo que enseña. ¿Existe un maestro perfecto? Aparte de Jesús, nadie. Pero a lo menos se tiene que ver una cierta coherencia entre mi condición, mi don de maestro y mi forma de vida. Mi forma de vida. ¿Cómo puedo enseñar a orar si no oro? ¿Cómo puedo enseñar a dar si no doy? ¿Cómo puedo enseñar a estudiar si no estudio? ¿Cómo puedo enseñar a estar si no estoy? ¿Te das cuenta? Esas cosas nos validan o nos invalidan delante de nuestros discípulos. Sea en un discipulado, sea como sea. ¿No es cierto? ¿Cómo puedo realmente enseñar los principios de Dios? Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos enamorados de nuestra vida privada, nuestra cultura, nuestra sociedad. Y es una contradicción terrible, porque en las redes sociales lo que menos se hace es cuidar la privacidad. Aquí recién operado. Todo el mundo se entera. Entonces, los niños, los jovencitos seguramente tienen redes sociales, por supuesto, y de repente viene al maestro en un cumpleaños con una mesa llena de cerveza. O sea, tiene que haber una coherencia. Yo no rasgo vestiduras, te puedes tomar tu copita de vino, tu cerveza, pero ¿por qué exhibir todo esto? Y si eso realmente se lo tomaron, olvídalo. ¿Me entiende? Pero aquí no pasa. Todas las publicaciones, Jehová, alabanza, salmos, no ocurre aquí. Tiene que haber una coherencia. ¿Por qué? Porque soy un maestro. En la época en que se escribe esto, y en la época griega y en toda época antes de, los discípulos vivían con su maestro. Todo el día. Jesús vivió 3 años con sus discípulos. Lo vieron haciendo todas las cosas domésticas, comunes, y las no comunes y milagrosas. Vieron todo. Hoy día no es así, pero de alguna manera nosotros siempre
somos observados, creámoslo o no. Más con los niños. Más con los niños. Entonces, para cumplirla, vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versículo 17. ¿Era el apóstol Pablo perfecto? Claro que no. Pero él tenía una convicción en su lucha, por eso dice, me sigo extendiendo hacia adelante. Y él les dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Un maestro debiera constituirse en un ejemplo. Un buen ejemplo, por cierto. Es nuestra responsabilidad. Por eso es que Esdras preparó su corazón, escudriñó la Escritura, pero también vivía la Escritura. Un maestro debe vivir lo que enseña. Un maestro no solamente prepara una clase, un maestro tiene que preparar una clase, pero la clase es el resultado de preparar su corazón, de escudriñar y de vivir lo que va a enseñar. De forma perfecta, no, pero su vida es ofrecerse como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Vivir lo que enseñamos. Versículo, ahí mismo, en Filipenses, pero el capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Imagínate la carga que se coloca Pablo encima. A veces la gente, no, mire, no me mira a mi hermano, mira al Señor. Sí, pero yo quiero ver al Señor en ti. Tengo que reflejar, si soy verdaderamente cristiano, ¿no es cierto? ¿Perfecto? No, por supuesto que no. Todos estamos en construcción. Pero el tiempo debiera ir en relación también al avance de esa construcción. Todavía no estamos terminados. Pero uno espera que al pasar el tiempo, la construcción sea más sólida, más visible. Nunca perfecta, pero es parte del proceso. Por eso es que no existen maestros perfectos, pastores perfectos, pero tiene que haber una concordancia, una congruencia de lo que realmente es. Por eso es que Esdras preparó su corazón. Parte de preparar su corazón es tomar este mensaje para uno mismo, primeramente. Uno mismo debe ser enseñado. Y dice, lo que aprendiste, ¿no es cierto? Recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, volvemos a Esdras. (7:10) Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla. Y luego de ese proceso viene el cuarto punto. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es fundamental, hermano. No podemos pretender enseñar la palabra de Dios sin los tres primeros puntos. Sin los tres primeros puntos. Cuán importante es que todos los que tenemos la responsabilidad de enseñar, ¿no es cierto?, tengamos claridad en esto.
tengamos claridad en esto, en que debemos nosotros amar su palabra, amar a los que son mis hermanos, a quienes voy a enseñar. Amarlo significa prepararte, significa escudriñar, significa vivir, ser un ejemplo, no para tener una buena honra solamente o parecer algo, sino que realmente para reflejar a Cristo. Quien realmente tiene eso en su vida nunca va a ser alguien altanero o alguien que suponga ser mejor que otros. Pero tú vas a ver una vida transformada. Una vida transformada. Y luego de eso dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si no tenemos los 3 primeros puntos, entonces la enseñanza puede ser problemática. Y lo es siempre, siempre. Sobre todo con personas nuevas, cuando estamos enseñando. Si tú estás discipulando a alguien, un hermano nuevo, una hermana nueva, y tu vida no es concordante, o tu enseñanza es solamente superficial, entonces obviamente eso va a producir un problema en quien está recibiendo esa enseñanza. Y además nosotros tenemos que saber que enseñar, aparte de ser un don, es un privilegio, pero es una tremenda responsabilidad. Recuerden lo que dice Santiago: no se hagan muchos maestros, porque vamos a recibir doble examen, porque Dios nos responsabiliza de la enseñanza. Nos responsabiliza de la enseñanza. La salud espiritual de una iglesia radica en su enseñanza. Lo que se enseña a la hermandad. Por eso debemos ser celosos de la enseñanza. Debemos ser nosotros también quienes enseñamos, aprendices permanentes, buscando a Dios. No creer que lo sabemos todo. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de Apolos? Apolos dice que era un predicador exuberante, potente. Pero Priscila y Aquila detectan que le falta algunas doctrinas importantes. Y lo llaman a un lado y comienzan a enseñarle. Y Apolos se sujeta, porque es humilde, porque no está haciéndolo para lucirse, está haciéndolo para bendecir a los demás. Pero no es llegar, mira, yo ya me sé esto, esto lo vimos la otra vez, de nuevo Romano. Como alguien dijo, pues que ustedes lo único que hacen es leer la Biblia, que es el mejor elogio que me han dado. Claro, una y mil veces nos va a faltar vida para escudriñar la Escritura. Es enseñable. Entonces, la importancia de esto radica en que somos responsables. Somos responsables. Ojo, este es el don de enseñanza, pero todos debemos enseñar. Tú enseñas a tus hijos, puedes enseñar un evangelístico, puedes enseñar un discipulado, siempre estamos enseñando. Dice, estemos preparados, dice la carta de Pedro, para dar defensa de nuestra fe. Y eso es parte de aprender y enseñar. Alguien te pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Tú tienes que dar una respuesta. No, es que en realidad yo toda mi vida he ido a la iglesia. Perdonen el tono, ¿verdad? Que están grabando. Pero esas respuestas fáciles, simples, sencillas. No, tú tienes argumentos. Ahora, la contraparte puede recibirlo, no recibirlo, aceptarlo, pero tenemos argumentos. Tenemos argumentos. Y necesitamos saberlos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Acá hay un llamado agónico casi del apóstol Pablo a Timoteo.
2 Timoteo 4, 1 al 5. Esto se ha vivido siempre en la sociedad humana. Pero yo diría que en este tiempo está amplificada. Con mayor razón necesitamos maestros sanos, diligentes. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira a quienes coloca de testigo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, no de tu propia cosecha. Doctrina. ¿Ya? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirás la sana doctrina. No van a sufrir la sana doctrina, hermanos. No es que no quieran escuchar algo de Dios, es que no quieren escuchar lo que la Biblia dice. Yo amo a Dios, pero mira, no me vengas con eso de la Biblia. Entonces, no van a sufrir la sana doctrina, es decir, no se van a esforzar. ¿Por qué? ¿Por qué no se van a esforzar? Comezón de oír, ¿qué va a pasar? Se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la palabra maestro, que es didascaleo, es la misma para el maestro bíblico. Pero este es un maestro de sus propias concupiscencias. Este es un falso maestro, porque también los hay. También los hay. También tiene una capacidad para enseñar. Por supuesto que no es el don espiritual, pero tienen la capacidad de enseñar. Y se van, es una palabra aterradora, a amontonar. Tú hoy día puedes encontrar la, entre comillas, doctrina que quieras hoy. E incluso, entre comillas, ser una doctrina cristiana. Apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque son tonteras, no pasan el filtro mínimo de la intelectualidad o del decoro o lo que sea. ¿Qué nos dice a nosotros entonces? En medio de todo este mare magnum, pero tú que eres maestro, que eres maestra, de niños, de lo que sea, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque enseñar la verdad no produce el aplauso ni la aprobación de la mayoría, nunca, nunca. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, enseñar. Ahora, volvemos a Esdras. (7:10) Porque Esdras había preparado su corazón. Yo espero que eso esté claro ahora. Para inquirir, para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar. Todo maestro, todo aquel que tiene el don de maestro, esto será algo más, entre comillas, natural, aunque es sobrenatural, pero saldrá fluido, ¿no es cierto? Y una de las áreas más importantes para detectar si tienes el don de maestro es enseñando niños. No hay cosa más gratificante que enseñar niños y que los niños entiendan. Porque la iglesia tiene que tener un orden. Dios es un Dios de orden. Hay un programa anual para los niños, para los jóvenes, para nosotros, para las mujeres, para los varones, que nosotros debemos apoyar. Debemos apoyar. Y debemos profundizar para poder absorber aún mucho mejor lo que se enseña. Porque toda la vida, oye, vamos a estudiar Gálatas. Ay, pero podríamos estudiar esto. Se pueden hacer sugerencias, pero si porque hay que tomar decisiones. Imagínate que dijéramos, ya vamos a hacer
Todos escriban qué les gustaría aprender. Alguien tiene que tomar una decisión y rendir cuentas por esa decisión. Porque no es decir, Romano, no. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Orar, hasta que, y ya de julio en adelante empezar a orar por el 2025, si estamos aquí. Para decir, ¿qué es lo que realmente la iglesia requiere? No, ¿qué es lo que me encantaría, dicen algunos? Sí, hay cosas que te gustan y hazlo en tu tiempo libre. Entonces, tiene que haber un orden. Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si tú tienes el don de enseñanza, esta es la bitácora de un maestro bíblico. Ahora, si haces todo esto y como resultado no te entienden o la gente sale más enredada de lo que entró, sigue buscando porque no es tu don. ¿Ya? Y tenemos que ser maduros, pues no nos vamos a sentir, es que yo quería enseñar. No, tengo otro don, tengo que descubrirlo. Pero ¿cómo sé eso? Involucrándome. Porque si no me involucro, no va a ocurrir algo. ¿Qué fue eso? ¿Un gato? ¿La Tabita? ¿Qué le pisó la cola a la Tabita? Involucrándome. Si no me involucro, nunca jamás voy a descubrir mi don. Nunca jamás. Y ¿sabes qué? Eso es terrible, porque Dios sí te ha dado un don. ¿Ya? Sí te ha dado un don. Y lo que más necesita la iglesia hoy, y estoy hablando de la iglesia en general, ¿sabes qué es lo que es? Maestros, porque estamos repletos de falsa enseñanza. Necesitamos maestros bíblicos que enseñen la verdad, que se dispongan a enseñar la verdad. La iglesia hoy día no necesita sanidades, milagros, no. La iglesia necesita enseñanza. Porque aunque me sane, si me enseñan mal, igual estoy mal. Si seguimos falsos maestros sanos físicamente, vamos a abrir los ojos en el infierno eterno. Con esto no significa, entonces que no hay que orar por los enfermos, porque empiezan así. Claro que sí, pero si no te sana, sigue adelante. Hay propósito en todo. En todo. Pero ¿cómo? Dios es el dueño del oro y la plata y yo aquí lleno de deuda. Aprender que el otro, gente que sirva, gente que se disponga, gente que esté disponible, que es la palabra, a servir. Y en ese servicio va a encontrar su don. Hay lugares espantosos donde a la gente la obligan a pasar y hasta que le salgan las lenguas. ¿Qué es eso? ¿Tú crees que la iglesia necesita esa imbecilidad? Porque eso es lo que es. ¿Tú crees que necesita eso? ¿O que la gente se revuelque y que el Espíritu la toma? ¿Tú crees que necesita eso? ¿Tú crees que eso es de Dios? Último pasaje, penúltimo. Lucas, capítulo 1. Y la gente dice, el culto estuvo pero poderoso. ¿Qué aprendiste? No sé qué dijeron, pero el Espíritu se manifestó y yo veía, pero y me movía para allá. Y de repente, el Señor nos tomó y una hermana se pegó un cabezazo y salió. El Señor se manifestó. No se manifestó. Que el Señor me juzgue. No se manifestó. Lucas capítulo 1. Versículo 3. Dios es un Dios de orden. Lucas nos da el ejemplo. Esdras nos da el ejemplo. Principio, esto. Y Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas. Lucas 1:3. ¿Cómo que no? 3. ¿Dije capítulo 3? No, pues hija, es 1. Ponga atención. Lucas capítulo 1, versículo 3.
Es que me tocó hacer el servicio en la mañana, entonces como... Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Dios. Siempre hay orden. ¿Ya? Y finalmente, ahora sí, Nehemías. Vamos a ver el resultado de un maestro o una maestra que es diligente, que ama la palabra de Dios, que enseña, porque escudriña, que vive, ¿no es cierto? En Nehemías, capítulo 8, versículo 8 y 12, no 8 al 12, 8 y 12. Nehemías. Bueno, todo el capítulo 8 es que está relatando cómo Esdras leía la ley, pero obviamente no había amplificación y había muchísimas gentes. Entonces Esdras tenía discípulos que están nombrados, ¿no es cierto?, en el versículo 7, que dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿no es cierto? Hermanos con el don de maestro, ¿no es cierto? Leían con claridad, ponían el sentido, es decir, le interpretaban bíblicamente y se entendía. ¿Y cuál era el resultado de eso? Versículo 12. Y todo el pueblo se fue, para variar, a comer. Siempre uno cuando está alegre come, a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido. Cuando tú tienes el don de maestro, tu discípulo, tus hermanos entienden, logran ver algo de repente difícil, dicen, ahora entiendo, ahora me cuadra, ahora me calza. Pero tú estás estudiando la Biblia y hay alguna cosa que de repente está y en una explicación te calza. Pero si no tienes un trasfondo de estudio bíblico, no hay forma. No hay forma. Entonces produce gozo, produce alegría. El cristiano verdadero, cuando es enseñado por la palabra, se alegra, porque la palabra lo levanta, lo restaura, lo anima, le enseña, lo exhorta, lo corrige, porque queremos agradar a Dios. Entonces, en estos 4 puntos de este hermano amado llamado Esdras, reflejamos principios, 4 principios que deben estar en aquellos que tenemos el don de maestro. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y te agradezco por quienes hoy en nuestra iglesia, hermanos y hermanas, Señor, están sirviendo en la enseñanza, en los distintos ministerios, Señor, niños, jóvenes, mujeres, varones, Señor. En fin, Padre, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, Señor, es tan importante, porque ciertamente tu palabra dice que tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento, Señor. Y eso es desgraciadamente lo que está sucediendo en muchos lugares, Padre. Ya no hay conocimiento de ti, hay conocimiento de cualquier cosa, Padre, y el pueblo perece. Yo te agradezco, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.